Hola, mi nombre es Manuel Martínez Vázquez y hoy vengo a hablar de mi comunicación que lleva por título El neoinstitucionalismo, vigencia de un método. En ella nos acercaremos al neoinstitucionalismo como mecanismo de análisis de la realidad social, como metodología en las ciencias sociales. El neoinstitucionalismo estaría marcado por el estudio de las instituciones como elemento central en la realidad política, social o económica. Este enfoque vendría a superar al denominado viejo institucionalismo, es decir, lo que nos lleva a preguntarnos por lo que es el viejo institucionalismo. El viejo institucionalismo sería una visión de las ciencias sociales desarrollada a finales del XIX y principios del XX, muy vinculado a la idea de ciencias del Estado. Es decir, el viejo institucionalismo se caracterizaría por el estudio del Estado como institución fundamental de la realidad social. Bien, este enfoque rápidamente es criticado en la década de los años 20 por principalmente la academia norteamericana, sobre todo por el enfoque sociológico y politológico desarrollado en la Universidad de Chicago por Charles Merriam. Merriam hace más hincapié frente a las instituciones en el papel del individuo a la hora de entender la realidad social, política y económica. Entonces, habría un proceso de desapego a las instituciones como fenómeno social al cual estudiar. Este fenómeno de desapego acabaría consolidándose en la década de los años 40 y 50 tras la hegemonía norteamericana y del enfoque behaviorista por ella defendida. En este enfoque, como decimos, el papel fundamental de análisis se lo imputarían al propio individuo, es decir, cómo actúa el individuo, qué lógica sigue el individuo, qué pasiones, qué intereses mueven a los individuos. Bien. Este enfoque acabaría orillando al estudio de las instituciones, por ejemplo, relegándolo a aquella noción de David Easton de sistema político y a su vez también relegando el papel de la historia como ciencia o disciplina auxiliar a las ciencias sociales. Habrá que esperar a la década de los años 80 para que el concepto de institución vuelva al candelero de la discusión en las ciencias sociales. Es decir, este concepto sería, por así decirlo, rescatado desde una nueva visión por Marci Orlen en la década de los 80, y más concretamente en 1984, con la publicación de su artículo El nuevo institucionalismo, factores organizativos de la vida política. Para ellos, la institución estaría caracterizada por ser una suerte de organización con una estructura autónoma que sigue una lógica interna y tiene unos intereses particulares. Pero, en todo caso, cabe decir que el concepto de institución, a diferencia de lo que pasaba con el enfoque viejo institucional, en el neoinstitucionalismo está en permanente discusión. Es decir, si bien se llega al consenso de que el Estado no es la única institución, el concepto de institución en sí forma parte de la discusión metodológica dentro del nuevo institucionalismo. Podríamos decir que desde una visión amplia, las instituciones serían aquellas normas del juego que condicionen las actuaciones de los individuos. Cabe, sin por ello atentar contra la integridad del método, dividir el enfoque institucional en dos corrientes principales. Por un lado, la corriente procedente de la teoría de la elección racional, más netamente vinculada al conductismo político, que fue desarrollada por gentes vinculadas a la economía política. Es decir,
sería un enfoque mucho más deductivo y una visión restrictiva de las instituciones. ¿Qué quiero decir con esto de restrictiva? Para este enfoque, las instituciones serían aquellas organizaciones que delimitan la capacidad de actuación de los individuos. Frente a este neoinstitucionalismo también se erige el neoinstitucionalismo histórico, vinculado plenamente a la sociología política. Para esta visión, las instituciones serían el fruto de luchas históricas entre actores y colectivos. Y esta lucha acabaría cristalizando en determinadas formas institucionales que a su vez se proyectarían hacia el futuro. El neoinstitucionalismo histórico, como decimos, nos brinda un concepto muy interesante, que es el de coyuntura crítica. Es decir, la coyuntura crítica serían esos momentos en los que las instituciones se ven discutidas y, por tanto, se abren a su transformación. Es decir, momentos de transición política, momentos de crisis social o momentos de crisis económicas, en donde las instituciones políticas, económicas o sociales se redefinen. En esta apertura estructural también estaría aparejado el concepto de crisis, es decir, las instituciones perderían su legitimidad bien por factores endógenos o bien por factores exógenos. En esta crisis los actores pues ven multiplicada su capacidad de actuación y redefinen esas instituciones. Esta idea de coyuntura y crítica nos conduce a otra idea fundamental del neoinstitucionalismo, en este caso más bien político, que es la idea de dependencia de la senda. Es decir, aquellas instituciones que se ven reformuladas acaban proyectándose hacia el futuro, fijándose, cristalizándose. Y estas instituciones serían el reflejo de unos intereses que actuaron en un determinado momento histórico, que serían esos momentos críticos a los que hemos aludido. Este concepto de dependencia de la senda ha sido explorado por autores como Paul Davies, vinculado a la explicación de la vigencia de tecnologías subóptimas, es decir, aquellas tecnologías que no son plenamente eficientes o no son las más eficientes, pero acaban imponiéndose. Pues en las instituciones pasaría un poco lo mismo, es decir, las instituciones en momentos de crisis son redefinidas. Una vez esa redefinición es llevada a buen puerto, pues acaban cristalizando, y esta cristalización de las instituciones acaba creando una dependencia de la senda, y ante ello los actores se adaptan a ella. Si no se adaptan, acabamos volviendo a una nueva crisis, pero en este caso, en caso de que se adapten, acaban generando una legitimidad que se ve continuada en el tiempo. Otro enfoque del neoinstitucionalismo, otro concepto que nos brinda, es el de isomorfismo institucional. Esta vez más vinculado a la propia dinámica interna de las instituciones y a los procesos de cambio institucional. Este concepto fue o ha sido tratado por autores como Paul Di Maggio o Walter Powell. Este concepto más bien alude a las dinámicas que siguen ciertas instituciones de asemejamiento, es decir, por qué determinadas organizaciones, por procesos miméticos o por procesos culturales, acaban replicando pautas de conducta o su propia estructura. Entonces, lo interesante de este concepto sería cómo desde una lógica de la organización o desde la administración se nos dice que las instituciones no son órganos que sean poco susceptibles de transformación, ni que sean órganos impermeables a la propia dinámica social, sino que más bien son perfectamente permeables y están permanentemente permeando la realidad cultural de la sociedad en la que se inscriben. Y fruto
de ese proceso, de esas sinergias, las instituciones están en permanente transformación. Para concluir esta ponencia, podríamos decir que la vigencia del método neoinstitucional radica en la centralidad que a día de hoy siguen teniendo las instituciones para las ciencias sociales, que nos permiten realizar análisis comparados, sobre todo que sigue siendo tremendamente útil para el desarrollo de estudios sobre los regímenes y las políticas públicas, sobre todo como el concepto del Estado, democracia y cambio institucional. Esto sería todo y muchas gracias por su atención.